Yo cultivo la esperanza en un jardín de tristeza, donde ha sembrado pobreza la muerte en su loca danza, donde ha sembrado pobreza la muerte en su loca danza. Yo cultivo la esperanza en un jardín de tristeza, donde ha sembrado pobreza la muerte en su loca danza, donde ha sembrado pobreza la muerte en su loca danza. Y aunque hay muchos que no cantan porque sopla el desaliento contra malezas y vientos, yo cultivo la esperanza. Y aunque hay muchos que no cantan porque sopla el desaliento contra malezas y vientos, yo cultivo la esperanza. Yo cultivo la esperanza en un jardín de tristezas. Y aunque hay muchos que no cantan porque sopla el desaliento contra malezas y vientos, yo cultivo la esperanza. Y aunque hay muchos que no cantan porque sopla el desaliento contra malezas y vientos, yo cultivo la esperanza. Contra malezas y vientos, yo cultivo la esperanza. Hola a todos, amigas y amigos auditores que están en sintonía con Radio Polar a esta hora. Aún estamos con la alegría de haber participado de esta novena 2019 a nuestro Señor Jesús Nazareno. Y ya ha pasado una semana desde la procesión a Jesús Nazareno, donde tuvimos mucha gente, más de 4.000 personas participando de toda la procesión y de todas las comunidades posibles acá en Punta Arenas. Agradecemos a cada uno de ustedes que hayan podido participar de esta gran festividad que representa tanto nuestra cultura como nuestra religiosidad. Además que la procesión también a través de Radio Polar fue transmitida a todos sus hogares para que también estén junto a nosotros. Bueno, el programa de hoy día va a incluir noticias relacionadas a la procesión, los agradecimientos que tienen que hacerse a todos los que participaron de lo que fue la novena y la procesión. Además, van a haber noticias de la Iglesia Nacional e Internacional, como también avisos de nuestro santuario Jesús Nazareno. Ahora vamos pues a reflexionar y escuchar de la mejor música católica de todos los tiempos y reflexionar sobre el Evangelio del día. Toma que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en
Papa Francisco pide oraciones para controlar incendios en la Amazonía. Tras el rezo del Ángelus, el Papa Francisco hizo un llamamiento ante los graves incendios que están asolando la Amazonía. Todos estamos preocupados por los vastos incendios que se han desarrollado en la Amazonía. Oramos para que, con el compromiso de todos, puedan ser controlados lo antes posible, aseguró. El Papa Francisco también subrayó que ese pulmón de bosque es vital para nuestro planeta. El pasado 23 de agosto los obispos de Brasil publicaron un comunicado en el que aseguraban que es urgente que los gobiernos de los países amazónicos, especialmente Brasil, tome medidas serias para salvar una región clave en el equilibrio ecológico del planeta, el Amazonas. Desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto de este año se han registrado cerca de 40.000 incendios en la Amazonía de Brasil, lo que supone un aumento del 80% con respecto al mismo periodo del año 2018. Papa Francisco, obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Es la gran respuesta cristiana, según el Papa Francisco. Esto significa escuchar a Dios sin reservas, sin reenvíos, sin cálculos. Y por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza de no asustarnos ante quien nos manda callar, nos calumnia e incluso atenta contra nuestra vida. Pedirle al Espíritu Santo la fuerza de no asustarnos frente a quien nos manda a callar, nos calumnia e incluso atenta contra nuestra vida. Pedirle que nos fortalezca interiormente para estar seguros de la presencia amorosa y consoladora del Señor a nuestro lado. Fue la recomendación del Papa Francisco en su catequesis en el miércoles 28 de agosto, dedicada a los Hechos de los Apóstoles. La figura de Pedro, que lleno del Espíritu Santo pasa entre los enfermos caminando, y sin que él haga nada, su sombra se convierte en caricia sanadora, efusión de la ternura del resucitado. Fue el tema a partir del cual el Santo Padre desarrolló su reflexión. Los enfermos son privilegiados para la Iglesia. El pontífice se refirió a la comunidad eclesial que se describe en el libro de los Hechos, que vive de tanta riqueza que el Señor pone a su disposición y que experimenta un crecimiento numérico y un gran fermento a pesar de los ataques externos. La vitalidad de la primera comunidad eclesial es demostrada por el apóstol Lucas en lugares significativos, como por ejemplo el pórtico de Salomón, en donde se encontraban los creyentes. Y en sus palabras, en el capítulo 5 de los Hechos, la iglesia naciente se muestra como un hospital de campaña que acoge a los más débiles, es decir, a los enfermos. Su sufrimiento atrae a los apóstoles, que no poseen ni plata ni oro, sino que son fuertes en el nombre de Jesús. A sus ojos, como a los ojos de los cristianos de todos los tiempos, los enfermos son destinatarios privilegiados del feliz anuncio del reino. Son hermanos en los que Cristo está presente de modo especial para dejarse buscar y encontrar por todos nosotros. Los enfermos son privilegiados para la Iglesia, para el corazón sacerdotal, para todos los fieles. No son para descartar, al contrario, se deben curar, acudir, son objeto de la preocupación cristiana. El testigo es aquel que permite que Cristo se manifieste. El Papa indicó que entre los apóstoles emerge Pedro, quien tiene preeminencia en el grupo apostólico por la primacía y la misión recibida del resucitado. Él pasa entre los enfermos, haciendo lo mismo que Jesús, asumiendo en sí las enfermedades y dolencias. Pero Pedro, advierte el pontífice, permite que otro se manifieste, es decir, permite que el Cristo vivo y operante se manifieste a través de él. Esto porque el testigo de hecho es aquel que manifiesta a Cristo, tanto con las palabras como con la presencia corpórea, lo que le permite relacionarse y ser una extensión del verbo hecho carne en la historia. Nuevamente, en palabras del Papa, Pedro, lleno del Espíritu del Señor,
pasaba caminando y, sin que él hiciera nada, su sombra se convertía en caricia sanadora, efusión de la ternura del resucitado, que se inclina sobre enfermos y restituye dignidad, vida y salvación. De este modo, Dios manifiesta su cercanía y hace que las llagas de sus hijos se conviertan en lugar teológico de la ternura divina. Así, se puede decir que todo en Pedro, incluso su sombra, irradia la vida del resucitado. Los enfermos recobran la salud y el mundo proclama la gloria del Padre. Y puesto que el primer apóstol es figura de la Iglesia, su sombra evoca la de la Iglesia, que sobre la tierra pone en pie a sus hijos y los destina a los bienes del cielo, sin temer obedecer a Dios antes que a los hombres. El Papa recordó asimismo que la acción sanadora de Pedro despierta el odio de los saduceos, que encarcelan a los apóstoles y les prohíben enseñar. He aquí que Pedro responde entonces ofreciendo una clave de la vida cristiana, a saber, obedecer a Dios en vez de los hombres. Y finalmente dice el Papa, yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Es la gran respuesta cristiana. Esto significa escuchar a Dios sin reservas, sin reenvíos, sin cálculos, adherirse a Él para ser capaces de una alianza con Él y con aquellos con los que nos encontramos en nuestro camino. Dejarse inspirar por la santidad y la doctrina de San Agustín. Al final de la catequesis, durante sus saludos a los fieles, el Papa Francisco dedicó un pensamiento especial, como es habitual, a los jóvenes, los ancianos, los enfermos y los recién casados, recordando la fiesta de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, a quien celebramos hoy. Invitó a dejarse inspirar por su santidad y su doctrina. Junto a él dijo, redescubran la vía de la interioridad que conduce a Dios y al prójimo más necesitado. A los fieles de lengua española invitó a pedir de forma constante la fuerza del Espíritu Santo para llevar a todos la presencia amorosa y consoladora del Señor que camina a nuestro lado. También al saludar a los peregrinos polacos, el Santo Padre recordó que el 1 de septiembre se cumple el 80º aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó con la agresión nazi alemana contra Polonia. Todos rezaremos por la paz, para que los trágicos acontecimientos causados por el odio, que solo trajo destrucción, sufrimiento y muerte, no se repitan más, aseguró y exhortó a rezar a Dios, para que la paz reine en los corazones de los hombres, en las familias, en las sociedades y entre los pueblos. Selam ante incendios de bosques. Levantamos la voz por Amazonas. El Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, manifiesta su preocupación por la gravedad de la tragedia que constituyen los incendios de bosques en muchas partes del mundo, especialmente en la Amazonía. Los obispos consideran que los incendios que consumen grandes porciones de la flora y fauna en Alaska, Groenlandia, Siberia, Islas Canarias y de manera particular de la Amazonía, y considerar que su impacto es de proporciones planetarias. Solidaridad con los pueblos indígenas y con la Amazonía. En el mensaje, los obispos expresan que la esperanza por la cercanía del sínodo amazónico convocado por el Papa Francisco se ve ahora empañada por el dolor de esta tragedia natural y expresan su solidaridad para con los hermanos pueblos indígenas que habitan este amado territorio. Les expresamos toda nuestra cercanía y unimos nuestra voz a la suya para gritar al mundo por la solidaridad y la pronta atención para detener esta devastación. El mensaje da cuenta de la importancia de la Amazonía para la vida del planeta, pero también de los efectos que la acción humana tiene sobre este territorio. Ya el instrumento de trabajo del sínodo advierte proféticamente en la selva amazónica de vital importancia para el planeta, se desencadenó una profunda crisis por causa de una prolongada intervención humana,
donde predomina una cultura del descarte y una mentalidad extractivista. La Amazonía es una región con una rica biodiversidad, es multiétnica, pluricultural y plurireligiosa, un espejo de toda la humanidad que en defensa de la vida exige cambios estructurales y personales de todos los seres humanos, de los estados y de la Iglesia. También en el mismo mensaje se hace un llamado a los gobiernos de la región y la comunidad internacional que contiene lo siguiente. Urgimos a los gobiernos de los países amazónicos, especialmente de Brasil y Bolivia, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a tomar medidas serias para salvar el pulmón del planeta. Lo que le pasa al Amazonas no es un asunto solo local, sino de alcance global. Si el Amazonas sufre, el mundo sufre. Recordando las palabras del Papa Francisco, quisiéramos pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político, social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que seamos custodios de la creación, del designio de Dios escrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente. No dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro. Extracto de la homilía del inicio del Ministerio Petrino, marzo 19 del 2013. Algunas instituciones, como el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, IPAM, publicó el pasado martes una nota donde informa que este 2019 registró un aumento en los fuegos de alrededor de un 60% en comparación con el mismo periodo 2018. Más de la mitad se registraron en la región del Amazonas. Una de las causas es la deforestación y las quemas. En países como Bolivia, Paraguay y Perú se registran focos de incendios desde hace semanas con miles de hectáreas consumidas. El cuerpo de los cristianos es esencial en la comunión con Dios, afirma el Papa Francisco. El cuerpo de los creyentes no es un accesorio extraño a la vida de la fe, sino que es un hecho para vivir la comunión con Dios y con los demás, para manifestar la belleza de ser hijos creados a imagen y semejanza del Padre, señaló el Santo Padre durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro el Vaticano este miércoles 28 de agosto. Francisco dedicó su catequesis a reflexionar sobre cómo San Pedro asumió el papel de principal testigo de Cristo resucitado, anunciando el Evangelio en el pórtico de Salomón del Templo de Jerusalén, al igual que había hecho Jesús. Este pórtico, señaló el Papa, es un lugar donde el evento de Cristo se comunica por medio de la palabra, que mueve los corazones y que también puede tocar y sanar los cuerpos. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el evangelista Lucas insiste en los signos y prodigios que acompañan la palabra de los apóstoles y la especial atención que mostraban hacia los enfermos. Entre los apóstoles emerge Pedro, que tiene la preeminencia del grupo apostólico debido al primado y a la misión recibida del resucitado. Es él quien comienza la predicación del querigma, el día de Pentecostés, y quien en el Concilio de Jerusalén desempeñó una función directiva. El Papa Francisco subrayó que Pedro se acerca a las camillas y pasa entre los enfermos, igual que había hecho Jesús, tomando sobre sí las enfermedades. El pescador de Galilea, llamado a no recoger más las redes, sino los corazones de quien acoge la vida de Cristo, no asume ningún protagonismo. Pasa, pero deja que sea otro el que se manifieste, el Cristo vivo. El testigo de hecho es aquel que manifiesta a Cristo, ya sea mediante la palabra o mediante la presencia corpórea, el que le permite relacionarse y ser prolongación del verbo hecho carne en la historia. Además, destacó que el cuerpo manifiesta a aquel que lo habita, el Cristo que vive en Pedro porque, a partir de la encarnación del Hijo de Dios, gracias al sí de María, el cuerpo humano se convirtió en morada de Dios, y con el bautismo nos hemos convertido en su cuerpo.
Pedro es el que realiza a obra del Maestro, mirándole a él con fe se ve a Cristo mismo. Todo en Pedro, incluso su sombra, irradia la vida del resucitado. Los enfermos se curan y el mundo da gloria al Padre, concluyó el Papa Francisco. Aleluya, 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 Sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo, y otros fariseos lo estaban espiando. Al ver Jesús cómo los invitados escogían los asientos de honor en la mesa, les dio este consejo. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos puede venir a decirte: dale tu lugar a este otro. Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, pásate a un lugar de más honor. Así recibirás honores delante de los que están sentados contigo a la mesa. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Dijo también al hombre que lo había invitado: Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán, y así quedarás ya recompensado. Al contrario, cuando tú des un banquete, invita a los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos, y serás feliz. Pues ellos no te pueden pagar, pero tú tendrás tu recompensa el día en que los justos resuciten. Humildes para servir a todos. La Iglesia Católica es una gran institución. Está presente en prácticamente todos los países del mundo y además el hecho de que el Vaticano esté reconocido como un pequeño Estado hace que tenga representantes diplomáticos ante los gobiernos de las diversas naciones. Por otra parte, a través de diócesis e institutos religiosos, la Iglesia Católica coordina un amplio sistema de escuelas, colegios, universidades y hospitales, posiblemente el mayor del mundo. Los viajes del Papa han dado lugar a masivas concentraciones de creyentes. Todo ello nos puede dar la idea de que pertenecemos a una institución poderosa y de que deberíamos servirnos más de ese poder para hacer valer nuestros derechos frente a la sociedad civil. Pero el camino del Evangelio es otro. Jesús nos propone vivir no en la grandiosidad, sino apoyándonos en el poder de la humildad. Jesús nunca defendió sus derechos, vivió una vida sencilla, enseñando a sus discípulos y a los que querían escuchar. Se hizo cercano a los pobres y a los sencillos. No despreció a nadie, y habló siempre del amor de un Dios que se hacía pequeño para ponerse a nuestro nivel, para escuchar nuestras penas y compartir nuestras alegrías. Como dice la segunda lectura, la comunidad cristiana no se apoya en el poder ni la fuerza. Somos parte de la ciudad del Dios vivo, de la familia de Dios, de un Dios que acoge a todos sin distinción, y por eso también nosotros debemos acoger a todos.
En el Evangelio Jesús se dirige a los fariseos. Ellos se sentían religiosamente buenos, socialmente importantes y más perfectos que el resto de la gente. Les invita a ser más humildes. Les cuenta una historia muy sencilla. Les habla de los invitados a un banquete. Entre ellos algunos buscan los primeros puestos y les habla de lo que pasa a uno que se había sentado en el mejor lugar y al que le terminan rebajando al último porque llega otro invitado que es más amigo del amo de la casa. Luego les recomienda que cuando tengan que organizar un banquete no inviten a los poderosos, sino a los pobres y a los que no tienen nada. Así es Dios, que prefiere a los últimos y a los humildes. Como cristianos, no estamos llamados a ocupar los primeros puestos en el banquete, sino a servir y preparar el gran banquete de la familia de Dios, e invitar a todos, a abrir las puertas de par en par, para que nadie se sienta excluido. Los creyentes somos los camareros de ese banquete, los que ayudamos a Dios para que todos se sientan acogidos. Lo nuestro no es ocupar los puestos de privilegio, sino servir a la mesa. La fe en Jesús nos lleva a vivir en actitud de servicio y acogida, de cariño a todos los que necesitan experimentar el amor de Dios. Lo nuestro no es imponer, sino servir, ayudar, curar, sanar, perdonar y compartir. Alma de quien grita en el desierto, sombra que habitas los caminos de Israel, dime cómo tengo que buscarte cuando se me nubla el corazón. Créeme, Señor, cuando te canto, sabes bien que temo cuando no puedo ver. Cristo, ven, tú sabes que te amo, ven a rescatarme en tu poder. Mira que hoy es tiempo de paz y te necesito para andar. Cuando el sol se esconda en el ocaso, quiero encontrarte en mi jardín y sea tu gloria motor de mi historia para poder contar que estás aquí. Cristo, que caminas en las aguas, haz que no me inunde el temor. Tú sabes que tienes mis panes y peces, recíbelos para la salvación. Señor, que te haces rey y sirviente, ven a mi humilde corazón. Dios, que me hablas claro en el silencio, abre mis oídos para que te pueda oír. Mira que los hombres de hoy te buscan y quiero poderte compartir. Déjame sentirte, Jesús, dame el don de regalar tu luz. Cuando el sol se esconda en el ocaso, quiero encontrarte en mi jardín y sea tu gloria motor de mi historia para poder contar que estás aquí. Cristo, que caminas en las aguas, haz que no me inunden el temor. Tú sabes que tienes mis panes y peces, recíbelos para la
salvación. Señor, que te haces rey y sirviente, ven a mi humilde corazón. Señor, que te haces rey y sirviente, ven a mi humilde corazón. Nueve datos que debes conocer sobre los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son santos de los primeros siglos que con sus escritos doctrinales configuraron la Iglesia católica como la conocemos hoy. Algunos de los principales padres de la Iglesia griega son San Atanasio de Alejandría, San Basilio el Grande, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo, mientras que los cuatro padres de la Iglesia latina más importantes son San Agustín de Hipona, San Gregorio Magno, San Ambrosio de Milán y San Jerónimo de Estridón. A continuación, algunos datos importantes sobre ellos. Primero, eran en su mayoría pastores, no académicos, pues estos padres vivían sus vidas cristianas en respuesta a la fe única, santa, católica y apostólica que experimentaban en la Iglesia y en la cultura de su época. Sus escritos no provenían de un catedrático titular, sino que buscaban servir al pueblo de Dios. 2. Santo Tomás de Aquino lo citó cientos de veces. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, no solo es teólogo y filósofo, sino un brillante comentarista de la Biblia y la tradición. Citó textos de San Agustín 3156 veces para redactar la Suma Teológica. Citó a San Gregorio Magno 761 veces, a San Dionisio 607 veces, a San Jerónimo 377 veces, a San Damasceno 367 veces, a San Juan Crisóstomo 309 veces, entre otras citas a los padres de la Iglesia. Tercero, amaban a la Iglesia. Un ejemplo de ello es uno de los pasajes del Corpus Patrístico sobre la unidad de la Iglesia, escrito por San Cipriano de Cartago, en De Ecclesia Catholica Unitate. Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por Madre. Cuarto, enseñaban sobre la naturaleza del hombre. San Cipriano describe la afectación del pecado antes de su conversión y su bautismo. Todavía estaba acostado en la oscuridad y la noche sombría, vacilando de aquí para allá, sacudido sobre la espuma de esta edad jactanciosa, e inseguro de mis pasos errantes, sin saber nada de mi vida real, y alejado de la verdad y la luz. Pero después de eso, con la ayuda del agua del nuevo nacimiento, la mancha de años anteriores había sido lavada, y una luz de arriba serena y pura había sido infundida en mi corazón reconciliado. De igual modo lo hace San Agustín de Hipona en su libro Confesiones, enseñando a matar al hombre viejo lleno de pecado y a abrazar al hombre nuevo en Cristo. Quinto, buscaban la amistad con Dios y con los demás. Estos padres de la Iglesia buscaban imitar la vida de Cristo, que completamente hombre y completamente Dios, fue capaz de hacer grandes amistades. Así lo revela San Gregorio Nacianceno sobre su querido amigo San Basilio. Diferentes hombres tienen diferentes nombres, que deben a sus padres o a ellos mismos, es decir, a sus propias actividades y logros. Pero nuestra gran búsqueda, el gran hombre que queríamos, era ser cristianos, ser llamados cristianos. Sexto, eran valientes y podían dar su vida por el Evangelio. Un ejemplo es la vida de San Cipriano de Cartago, el primer obispo que en África alcanzó la corona del martirio.
Durante las grandes persecuciones de cristianos bajo el emperador Decio, escribió en el exilio cartas pastorales instruyendo al pueblo de Dios en Cartago. Bajo el emperador Valeriano Cipriano, fue condenado a muerte y martirizado en el año 258 después de Cristo. Al recibir su sentencia dijo: gracias a Dios. San Máximo, el confesor, fue otro valiente padre de la Iglesia que luchó contra el monotelismo, una herejía que admitía en Cristo dos naturalezas, la humana y la divina, y una única voluntad. Al santo le cortaron la lengua y la mano derecha para detener su enseñanza ortodoxa, todo por orden del emperador Constante II. Séptimo, defendían la sana doctrina. San Atanasio se enfrentó en el siglo IV a Arrio, un sacerdote de Alejandría que difundió la doctrina errada de que Cristo no era verdadero Dios. Su incansable deseo por una doctrina clara condujo al Concilio de Nicea a la elaboración del credo niceno. Hoy el credo, como símbolo de la fe, es utilizado de manera simple y directa por todos los cristianos de todo el mundo para profesar la fe de la Iglesia Católica. Octavo, amaban profundamente a la Virgen María. Los padres de la Iglesia amaban a la Madre de Dios. Hubo un hereje llamado Nestorio, que enseñó que María era solo Christokos, portador de Cristo, y no el Theotokos, portador de Dios. En otras palabras, Nuestra Señora no era la Madre de Dios, ya que solo dio a luz a la naturaleza humana de Jesús. San Cirilo de Alejandría luchó incansablemente contra este tremendo error teológico. En una carta que corrige a Nestorio, Cirilo escribe: por nuestro bien y para nuestra salvación, asumió su naturaleza humana en la unidad de su persona y nació de una mujer. Por eso se dice que nació según la carne. Esto lo escribió Cirilo de Alejandría en la carta segunda a Nestorio. Y noveno y último, interpretaron la Biblia con claridad. Los padres enseñaron cómo interpretar la Sagrada Escritura. La mayoría de la literatura que tenemos de los padres apostólicos y post-apostólicos son sus homilías, que ofrecen algunas de las mejores exégesis bíblicas imaginables. Ejemplos de ellos son los tratados de San Agustín sobre el Evangelio de Juan. Para la comprensión de la Biblia se deben utilizar los sentidos literal, alegórico, moral y analógico, como apunta el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 118, y por ello los padres de la Iglesia están entre los mejores exégetas de la historia. Aquí estamos, Jesús Nazareno, con las almas henchidas de amor. Te cantamos y te prometemos trabajar por el reino de Dios. Te cantamos y te prometemos trabajar por el reino de Dios. Oh glorioso Nazareno, tu bandera radiante de sol, victoriosa llevaremos como emblema de nuestra visión. Victoriosa llevaremos como emblema de nuestra visión. El azul de morado se tiñe, sea la vida visita el dolor, pero Cristo es el sol luminoso que señala la resurrección. Pero Cristo es el sol luminoso que señala la resurrección. Oh glorioso Nazareno, tu bandera radiante de sol,
victoriosa llevaremos como emblema de nuestra misión. Victoriosa llevaremos como emblema de nuestra misión. Cuando el pueblo vagaba sin rumbo, predicaste desde Nazaret. Ha llegado la luz de este mundo, Dios es Padre, caminen con fe. Ha llegado la luz de este mundo, Dios es Padre, caminen con fe. Oh glorioso Nazareno, tu bandera radiante de sol, victoriosa llevaremos como emblema de nuestra misión. Victoriosa llevaremos como emblema de nuestra misión. El santuario que te construiremos tendrá torres que apunten al sol, y en lo alto la invicta bandera como signo de fe y devoción. Y en lo alto la invicta bandera como signo de fe y devoción. Oh glorioso Nazareno, tu bandera radiante de sol, victoriosa llevaremos como emblema de nuestra misión. Victoriosa llevaremos como emblema de nuestra misión. Jesús Nazareno, la fiesta que une fe y cultura. La fiesta de Jesús Nazareno representa a un buen porcentaje de la gente que habita en Magallanes. Es la fiesta de la gente que ha llegado desde Chiloé y sus descendientes. No es solo la fiesta religiosa, sino que además es una manifestación de la propia cultura, manifestó el Padre Obispo. Es una devoción que tiene que ver con la fe, pero que también nos une a la familia, a la tierra, lo que se dejó y lo que estamos sembrando aquí, agregó. Hacer esta primera procesión en la ausencia del Padre Miguel Velázquez, quien por muchos años apoyó tanto la consolidación del trabajo del santuario como el rescate de su herencia patrimonial, lo calificó el Padre Obispo como un desafío, pero destacando que la devoción al Nazareno va mucho más allá del diácono o del cura que anima, manifestó. Desde Porvenir, el párroco Alejandro Fabres informó que la celebración se inició a las 4 de la tarde con la bendición del ropaje nuevo y la capa que usó este año. Los niños del grupo Cutraligüe hicieron gala de su música y danza para homenajear al Nazareno, que salió en procesión para recorrer parte de la comuna. Hubo momentos de oración en la cárcel, el cementerio, la población Las Lomas y parte de la población de los militares, el cuartel de bomberos. Se oró por diferentes situaciones, nuestros enfermos, los niños, los reclusos, los pescadores, los militares, las autoridades, los pobladores. De regreso en el santuario se celebró la Eucaristía, finalizando con los recuerdos que la comunidad entregó a los participantes y luego la tradicional candola y la corrida de roscas. Hubo pies de cueca y cantos en honor al Nazareno. Agradecimiento por la festividad 2019 en honor a Jesús Nazareno en Punta Arenas. La comunidad del Santuario de Jesús Nazareno agradece a quienes fueron parte de la organización y participación activamente, tanto en la novena en honor a Jesús Nazareno, como en su procesión el día domingo 25 de agosto. Iniciamos este agradecimiento a los grupos católicos de la ciudad que se hicieron parte, integrantes de la comunidad San Pedro Pescador, las comunidades de las parroquias Nuestra Señora de Fátima, San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de los Andes y San Miguel, a la comunidad Domingos Sabio de la parroquia Cristo Obrero, a la familia Vicentina, del Hogar
y de la Escuela La Milagrosa, de manera especial a sus grupos nazarenos. Agradecer a nuestro Padre Obispo, a los sacerdotes y diáconos que asistieron, en particular aquellos que presidieron alguna de las noches de la novena, al Padre Obispo, presbíteros, Pablo Vargas, Miguel Molina, Rodrigo Vargas y Marcos Bubinich, a los diáconos Abelardo Saldivia, Jaime Caro, Eduardo Castillo y Daniel Suárez. A los medios de comunicación que con cariño y dedicación nos dedicaron algún espacio, la Prensa Austral, Pingüino Multimedia, Radio Magallanes, ITV Patagonia, Radio Antártica, a El Amigo de la Familia y en especial a la Radio Polar, en donde tuvimos el espacio diario de la novena radial y la transmisión de la procesión íntegramente. Agradecer a Carabineros de Chile que con profesionalismo nos acompañaron en el curso procesional, sorteando los imprevistos acontecidos en el rumbo de la procesión. También extender un mensaje a los 13 conductores que facilitaron sus vehículos para instalar los equipos de amplificación que permitieron que las oraciones e instrucciones se transmitieran con fluidez. Agradecer a todos los grupos activos de la comunidad del Santuario de Jesús Nazareno, a los patrones de las imágenes, a las celadoras, la catequesis, la banda de músicos tradicionales, la Legión de María, Presidium Mater Dolorosa, San Cayetano y Santa Rita. Por último, a los verdaderos protagonistas de esta festividad, los niños y niñas y jóvenes presente y futuro de la devoción nazarena en la Patagonia, que integran la catequesis, la banda de guerra, el juego de banderas, los acólitos y el grupo de guías y scouts. Continuando con nuestro espacio de mitología de Chiloé, hoy día vamos a hablar de una figura mitológica llamada la voladora. La voladora es una bruja que puede transformarse en pájaro. Es mensajera de los brujos y aunque ella también tiene poderes, no se le permite participar, ya que muchos secretos y prácticas le son prohibidas. Para transformarse y poder volar, tiene que vomitar sus intestinos en una lapa o paila que oculta muy bien entre los matorrales. No usa el macuñi para volar. Esta bruja solo puede transformarse en pájaro por la noche y cuando vuela por los aires lanza unos gritos muy desagradables, chillidos y carcajadas histéricas, pero llegado el día tiene que terminar con su misión y convertirse en humano. En caso que no encontrara sus intestinos, está condenada a seguir como bauda por el resto de su vida, pero no podrá sobrevivir mucho. Si se escucha el grito de la voladora como un lamento, entonces vendrán desgracias y muerte. En caso de que se pare en la arboladura de un chalupón, aquella embarcación cargará un muerto. Santoral católico de la semana. Les recordamos el elenco de santos y santas cuya memoria se celebran esta semana para que así salude a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy, domingo 1 de septiembre, es San Arturo. El día 2, San Moisés. El día 3, San Gregorio Magno. El día 4, Santa Irma. El día 5, San Victorino. El día 6, Santa Eva y Santa Evelyn. El día 7, Santa Regina. Y el domingo 8 de septiembre, Natividad de la Virgen. Ha concluido el programa de hoy, 1 de septiembre, que ha preparado para ustedes el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas. Con esto, además de los agradecimientos que ya se dieron, damos agradecimientos a las personas que pudieron participar de la misa conmemorativa del primer mes de fallecimiento del Padre Miguel Velázquez, la cual fue realizada el pasado martes 27 con mucha emotividad y participación de su comunidad. Damos los agradecimientos totales a las personas que pudieron participar y a las que también estuvieron participando espiritualmente bajo la oración.
Además, amigos, les recordamos que nuestro santuario se encuentra ubicado acá en Avenida Circunvalación, esquina Salvador Allende, y los espera todos los días en sus horarios de misa, de lunes a sábado a las 20 horas y el día domingo a las 11 y 16 horas. Hay algunos avisos importantes para los miembros activos del Santuario Jesús Nazareno y a los que quisieran integrarlo. Este día domingo a las 17:15 aproximadamente, después del término de las misas de las 16 horas, tendremos nuestra reunión de consejo de la comunidad, donde se va a evaluar la festividad y van a haber otros temas varios. Otro de los avisos importantes para toda la comunidad es que todavía están abiertas las inscripciones para los jóvenes para el sacramento de la confirmación. Se deben anotar acá en Secretaría del Santuario. Y hay otro aviso que se formó la banda en honor a Jesús Nazareno y ellos están viendo la posibilidad de integrar más niños y jóvenes a la banda. Bueno, ahí también se pueden contactar con la Secretaría del Santuario para inscribirse. Nos despedimos entonces. Muchas bendiciones a todos y todas. Quien les habla, Yerko, junto a Claudia, les deseamos un feliz domingo y nos encontraremos el próximo domingo en este mismo punto del dial. Firmes en la esperanza, seguros de la victoria, los cristianos construimos tu santuario. Los cristianos construimos tu santuario. Jesús Nazareno, tu casa será la